Yerenofobia, un acercamiento psicológico al fracaso de los acuerdos de paz en la guerra ruso-ucraniana. Generalmente cuando escuchamos o leemos recuentos y comentarios acerca de la guerra, lo primero y común que mencionan los asesores geopolíticos y comentaristas en los medios es una opinión basada en conceptos estandarizados, geoestratégicos y en la realpolitik, en la cual se comparan y se miden el estado o desarrollo de las fuerzas militares en confrontación. Se describen resumidamente maniobras, se detallan aspectos diplomáticos, se refieren y se tienen muy en cuenta las frases y los discursos de los líderes en el conflicto y de los posibles interlocutores. También algunos expertos enfatizan el efecto económico a nivel de acuerdos, contratos y de préstamo para compra de armamentos. Asimismo, evaluaciones de la destrucción y daños causados. Pero rara vez o casi nunca se exploran perspectivas psicológicas o psicosociales de los grupos y de los líderes enfrentados. Esto me parece una omisión evidente. Los análisis sociológicos y antropológicos de las sociedades y sus líderes en guerra, si los hay, no son divulgados de forma amplia o públicamente por la prensa de los grupos de interés o empresarial, y solo quedan como ensayos y estudios o libros que serán únicamente conocidos por una minoría de intelectuales o estudiosos. Debido a esto, presentamos en las siguientes líneas un acercamiento con un enfoque psicológico de la guerra. El creador de la psicología analítica, Carl Gustav Jung, escribió en su libro Civilización en Transición: las guerras y las revoluciones que nos amenazan son epidemias psíquicas. En cualquier momento pueden apoderarse de millones de seres una idea delirante y tendremos otra vez una guerra mundial o una revolución devastadora. Sabemos bien que un solo hombre no puede hacer una guerra, sino que son creadas y ejecutadas por grupos organizados de seres humanos, como lo son bandos y gobiernos, y ante esta impactante y terrible condición de la guerra como un fenómeno colectivo y social, según el conjunto de creencias que profesemos cada uno, surgen visiones e interpretaciones diversas y hasta contradictorias, que van, por ejemplo, desde el heroísmo guerrero, promotor y validante de la lucha armada, hasta el pacifismo humanista, que critica y repudia las contiendas violentas como un avergonzante y deshumanizador acto humano. Pero la guerra, sin importar qué bando o bandera nos simpatice y apoyemos, más para mal que para bien, es una devastadora realidad que lamentablemente y terriblemente erupciona, destruyéndolo todo, muy similar a una catástrofe de la naturaleza cuya fuerza es incontenible, por más desarrollo intelectual, social y tecnológico que haya en las sociedades. Evidentemente esto no es determinista y siempre hay salidas, ya sea por patrones sociales o de costumbres. Definitivamente podemos darnos cuenta que la paz siempre es y será la normalidad y la guerra la anormalidad. Sabemos bien y por siglos que la evitación de la guerra o la paz y su mantenimiento puede ser cultivada, sobre todo en base a las más altas virtudes y valores que tienen los hombres, como lo son capacidad de razonamiento, voluntad de justicia, hermandad, fraternidad, concordia, sinceridad y espíritu de progreso, e industria, entre muchas cualidades más. Podemos darnos cuenta aquí que los propios valores de las sociedades y su carácter mental, racional y objetivo son en sí mismas motivos y motores de paz. En este sentido nos enfocaremos en el aspecto psicológico-espiritual de aquellos que sufren y están involucrados directamente, desde la representación y responsabilidad y prerrogativas del poder, de la autoridad y liderazgo en política y en las estrategias que encausan y dirigen la guerra, y de cómo las facultades mentales y sensibilidades de los líderes y gobernantes pueden ser factores determinantes y críticos a la hora de obtener la esperada paz. Por lo tanto, no abandonaremos aquí las causas y el detalle del estado actual de la guerra en Ucrania, que suponemos son ya bien conocidos por el público, y la gran cantidad de información que es generada acerca de esta. En este punto proponemos el concepto de yerenefobia, término acuñado del griego yerene, paz, y fobia, temor, es decir, miedo a la paz. A todos les parecerá una palabra que nunca antes habían leído y escuchado, y ciertamente están en lo correcto. Este es el primer artículo
donde proponemos y acuñamos yerenofobia en sentido de una contribución y un aporte para enriquecer el marco conceptual y obtener nuevos y más profundos niveles de interpretación y definición y discusión acerca del importante y crucial tema de los conflictos armados o de la guerra. Sin embargo, a decir verdad, la idea del temor a la paz ya ha sido tratado e investigado, más bien como reluctancia y resistencia a la paz. En este punto destacamos los aportes del sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, quien fundó en 1960 el International Peace Research Institute en Oslo, y sus libros, actividad divulgadora internacional, artículos, lo hacen merecedor de ser llamado el padre de la yerenología, que también es conocida como estudios para la paz. Johan Galtung propuso la idea del triángulo de la violencia para definir el contexto de la violencia, triángulo formado por la violencia personal, violencia estructural y violencia cultural. Entre sus muchos aportes destacamos el principio de paz positiva o de la iniciativa de cultura para la paz. Entre otros intelectuales y estudiosos de la paz y la resolución de conflictos, destacamos al psicoanalista y asesor estadounidense Bamik D. Volkan, quien ha trabajado extensamente en el impacto del conflicto en la identidad colectiva y cómo los grupos pueden resistirse a la paz. Subrayamos entre sus muchas obras Bloodline from Ethnic Pride to Ethnic Terrorism, 1997, y Psicología de las Sociedades en Conflicto, 2018, donde Volkan explora la psicodinámica del inconsciente de los grupos grandes en escenarios de confrontación. En este sentido, hay más investigadores y entendidos de las ciencias humanas en el tema de la paz y el estudio de conflictos y crisis, como el sociólogo israelí Baruch Kimmerling, el profesor de resolución de conflictos y relaciones públicas Richard E. Rubenstein, cuyos trabajos se enfocan en cómo la psicología de los actores involucrados puede influir en la aceptación o rechazo de procesos de paz. Entre muchos intelectuales mencionamos las investigaciones de Anastasia M. Chestidinina acerca de la guerra en Georgia y cómo las comunidades afectadas reaccionan ante la posibilidad de paz, enfocándose en la incertidumbre y desconfianza. En el libro Mobilizing and Uncertainty, Collective Identities and War in Abkhazia, del año 2021. Ciertamente es muy simple identificar y diagnosticar un miedo o fobia específica, como el miedo a las arañas o a la oscuridad, pero la cosa se convierte en un desafío intelectual a la hora de tratar a un colectivo humano, como un pueblo o nación, sobre todo a sus autoridades gobernantes, que navegan las bravas aguas de las graves circunstancias de conflicto, crisis o guerras. Si bien se ve en los representantes y líderes de las naciones un apego sano a la racionalidad, a la inteligencia y a la consecuencia de objetivos específicos, según el marco político ideológico practicado, en términos de una evaluación pública, psicológica y de mentalidad, no se puede ir más allá. Esto lo podemos evidenciar en el acontecer noticioso y el modus operandi y del protocolo de la gestión y gobernanza particular a cada líder, presidente o jerarca. En este punto ya es difícil exponer a la autoridad a rondas de preguntas, sobre todo incómodas, en entrevistas con periodistas. Más difícil o imposible sería solicitar en nombre de la paz y el bienestar de la sociedad pruebas psicológicas a los jefes de gobierno, tanto como sería en este caso a Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky, como evaluación para detectar posibles sesgos, manías complejos o las muy humanas fobias, como puede ser la yerenofobia, miedo a la paz, u otros miedos muy relacionados, como es la querofobia, miedo a la felicidad, que podrían estar bloqueando decisiones y determinaciones a favor de la paz. Respecto a las señales y las reacciones y dichos de las autoridades responsables en la guerra ruso-ucraniana, podemos observar claramente, como síntoma grave, la crisis de confianza de las partes, lo que llevaría a pensar en la posible presencia de querofobia y yerenofobia entre los líderes y autoridades. Querofobia, miedo a la felicidad o bienestar. En un escenario geoestratégico, los líderes y autoridades pueden experimentar querofobia,
si perciben la paz o una resolución positiva del conflicto como una amenaza a sus intereses, poder o estabilidad. La felicidad generalizada o el bienestar resultante de una resolución del conflicto podría desencadenar temores sobre la pérdida de poder, prestigio o influencia. Podría manifestarse la hierofobia en la reluctancia a aceptar acuerdos de paz que podrían percibirse como inadecuados o insuficientes, o en la resistencia a comprometerse plenamente en procesos diplomáticos si hay temor de que la estabilidad resultante no sea duradera. Yerenefobia, miedo a la paz. Podría aparecer si los líderes temen que la paz, después de un conflicto prolongado, no sea sostenible, o si perciben que la paz podría desestabilizar sus posiciones o intereses. La paz podría ser vista como un cambio incierto y potencialmente desestabilizador. La manifestación de la yerenofobia significaría persistir en la continuación del conflicto por parte de algunos actores que prefieren mantener el status quo o que están preocupados por las implicaciones políticas y económicas de una paz duradera. También podría reflejarse en una falta de confianza en las capacidades y compromisos de los aliados o en la construcción de un nuevo orden internacional. Causas subyacentes y efectos. Hay que considerar asimismo los intereses nacionales y políticos, y la dinámica de poder pueden alimentar estas fobias. Los líderes pueden estar más enfocados en cómo la paz o el bienestar podrían afectar sus propios intereses o la estabilidad de sus gobiernos. La desconfianza es otro elemento importante que hay que ponderar. La desconfianza entre los líderes, como se observa en la guerra ruso-ucraniana, puede agravar esta fobia. La falta de confianza en los compromisos puede llevar a una reluctancia y conductas de procrastinación a avanzar hacia acuerdos de paz o soluciones duraderas. Según lo comentado, podemos deducir que la presencia de querofobia y yerenofobia en el contexto de la crisis de confianza geoestratégica podría reflejar temores más profundos sobre el cambio y la estabilidad, tanto a nivel personal como institucional. Estos factores pueden complicar los esfuerzos para resolver conflictos y alcanzar acuerdos duraderos. Podemos tratar la guerra como un tema abstracto o filosófico. Podemos buscar información con mucho gusto y amor al conocimiento en antiguos tratados de sabios de la antigua China, Grecia o Roma. También con cierta distancia y pasatiempo intelectual podemos revisar las campañas de Napoleón o las guerras y las campañas de la guerra de independencia de la corona española en América. Pero la guerra también es una realidad, presente, contingente y cercana. Justo ahora, en este momento, hay jóvenes soldados durmiendo en heladas y húmedas trincheras, exponiéndose a un enjambre de drones que deambulan cargados con explosivos y granadas. Y esto es por ambos bandos, tanto para los rusos y para ucranianos. Y este no es lamentablemente y preocupantemente el único conflicto armado que está aconteciendo. Los reportes hasta julio del 2024 hablan de una decena, tanto por su impacto, violencia y mortandad. Destacan Gaza, Medio Oriente, Siria, Sudán, el Sahel, Birmania y Etiopía, entre muchas más zonas de tensiones. Una realidad que impacta y compromete a todo aquel que sepa de su desarrollo. Todos somos libres de tomar una postura y también responsables en la medida de sentir preocupación e inquietud en vez de indolencia, de escuchar en vez de hacer oídos sordos a este gran mal. Solo el liderazgo que se atreva a tomar riesgos en nombre de la paz puede salvar, rectificar y resolver los conflictos. La historia ofrece ejemplos de líderes que tomaron riesgos significativos para lograr la paz, como Nelson Mandela en Sudáfrica o Mikhail Gorbachev con las reformas de la Unión Soviética. Estos líderes enfrentaron enormes desafíos y riesgos, pero sus decisiones tuvieron impactos duraderos. Los líderes involucrados deben estar dispuestos a participar en diálogos difíciles, aceptar concesiones y encontrar puntos comunes, todo lo cual implica asumir riesgos significativos. Los mediadores internacionales también juegan un papel crucial y deben estar dispuestos a asumir riesgos para facilitar el diálogo y las negociaciones. En cuanto a nuestro enfoque psicológico de la influencia de posibles fobias, como lo son la querofobia y yerenofobia, percibimos que pueden paralizar la toma de decisiones.
Superar estas fobias requiere que los líderes asuman riesgos, confíen en el proceso y en sus interlocutores y gestionen la desconfianza. Todo esto para desengancharse de la lógica de la guerra y encaminarse decididamente en la prometedora y esperanzadora lógica de la paz. Escribimos este artículo con la intención de que siempre es mejor expresarse y encarar el cruel diablo de la guerra, antes que permanecer en un silencio cobardemente cómplice, o lo que sería peor, aplaudirlo. Fin. Yerenofobia, un acercamiento psicológico al fracaso de los acuerdos de paz en la guerra ruso-ucraniana. Las páginas de las fuentes están en la caja de la descripción. Gracias por ver. Puedes apoyar nuestro canal enviando una propina al siguiente código QR de PayPal.